Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo con un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. En el tenue vestíbulo de la mansión, Ira estaba deconstruyendo la rama de un árbol, desapareciendo entre las sombras. La posición torcida de las cortinas, el desorden de archivos en la mesa apretaban su alma como un vicio. Sus obsesiones estallaban, cada elemento parecía desafiarlo. Orun captó los ojos pensativos de Ira y, en broma, le preguntó qué estaba haciendo. Ira, pensando que sus arrebatos de ira habían herido a Orun, rompió a llorar. Recordó el momento en que se refugió en la frescura del balcón y le gritó a Orun. La culpa le roía las entrañas. Orun encontró a Ira y le susurró que su salud y su bebé eran más preciados que nada. Ira agradeció la presencia de Orun y se refugió en sus brazos. Sus lágrimas se mezclaron con la noche. En el pasillo, un vaso de agua golpeó el suelo en su ira y se convirtió en sal y hielo. Ira no puede entender la razón de su enojo, como si un extraño se hubiera asentado en su alma. Orun abrazó a Ira como un puerto tranquilo y dijo que las hormonas son temporales. Cuando mencionó que tenía una cita con el médico, Ira tembló de miedo a perder a su bebé. Levantó la voz a Orun, luego se disculpó con pesar y rompió a llorar. Ella quería escapar al dormitorio y estar sola. Cerró la puerta suavemente. Por la noche, la almohada sin Orun se sentía fría. Ira se refugió en su habitación y encontró la paz. Por la mañana, Ira le llevó café a Orun. Orun sonrió y dijo café Annie. Ira admitió que no podía contener sus sentimientos y abrazó el apoyo de Orun. Orun susurró que estar al lado de Ira era la única verdad en el mundo. Ira se encontró con Orun mientras preparaba café en la cocina. Hizo algunos chistes sobre sorbos. Orun sugirió tomar sáhara y caminar. Ira aceptó alegremente, pero estaba inquieta. En el dormitorio arreglaba el cuadro, la cama. Su obsesión se estaba convirtiendo en una enfermedad. Orun notó la incomodidad de Ira y comenzó a observarla en silencio. Ira dijo que estaba bien y le dio un beso de despedida a Orun de la reunión. Fue al Sáhara y elogió su pintura. Dijo que no sudó y salió al jardín. Se quedó atascado en una rama del jardín e intentó cortarla con un cuchillo. Su mano estaba cubierta de sangre. Orkun llevó a Ira adentro y le aplicó ungüento. Ira inclinó la cabeza avergonzada. Orun advirtió que las hormonas son temporales, pero no para hacerte daño. Ira sonrió, culpando a la rama del árbol, diciendo que no sabía lo que estaba haciendo. Septiembre ha formado un plan astuto para reemplazar la hierba antigua en la bolsa de Afife. En el pasillo, Sarah notó la bolsa. Afife sospechó y la ignoró. Se determinó que Afife se preparara para que la asociación le mostrara la hierba al fitoterapeuta Ainur. Septiembre, temeroso de que Ainur reconociera la hierba, organizó un ladrón. En la calle, le robaron el bolso a Afife. Afife le gritó que llamara a la policía. Septiembre, pensando que el plan se había cumplido, lanzó una astuta sonrisa de triunfo a las sombras. Beille desconocía el efecto venenoso de la hierba cuando preparaba los tés de Ira. Ira bebía té en la sala de estar. Su comportamiento obsesivo, sus crisis nerviosas estaban estallando. Afifa quedó atónita por el robo del bolso, pero sus sospechas se profundizaron. En el tenue pasillo de la casa, Elif fue sacudida por el peso de la confesión de Suzan. En las escaleras, escuchó a Suzan gritándole a Akif y disparando a Beille con una pinza. Suzan vomitó su ira como veneno, gritando que también echaría a Elif de la casa. Elif le susurró un secreto a Feria en la cocina y le pidió apoyo para la búsqueda de justicia. Feria, aunque no podía creer la maldad de Suzan, prometió ayudar. Elif se reunió con él en el café para demostrar la inocencia de Beille. Contó sobre la calumnia de Suzan. Beille recordó el pasado y estalló en sollozos. Alif planeaba encontrar al exprometido de Beille y revelar la verdad.
Akif dijo que extrañaba a Beille en el pasillo y se rindió hasta las lágrimas. Elif dedicó el rincón más profundo de su corazón a reconciliar a Akif y Beille. Aziz llegó a casa, captó los ojos pensativos de Elif y preguntó qué había sucedido. Elif trató de eclipsar la verdad diciendo que consiguió un trabajo de dulces de boda. Suzan exclamó enojada que no quería quedarse en casa por el jarrón que rompió Elif. Aziz preparó los archivos de presentación del acuerdo surcoreano en seguridad. Alif no pudo revelar el secreto a Aziz, pero juró revelar la verdad. Feria accedió a hacerse cargo de Akif y aligeró la carga de Elif. Suzan, en su habitación, acumuló ira al pensar en el dolor del encarcelamiento de Nehat. En el dormitorio de la mansión, las primeras luces de la mañana rodeaban a Ira, Orun y Sahara. Mientras la risa de Sarah resonaba en la habitación, Ira la salvó de las cosquillas de Orun. Orun dijo que no podía mantener a Ira alejada de sí mismo y la abrazó con fuerza. Ira admitió que no podía dormir sin Orun. Orun llevaba el mismo anhelo en lo profundo de su corazón. Se abrazaron y sintieron una vez más que su amor había superado las tormentas. September escuchó risas en el pasillo y pensó que Ira y Orun se habían reconciliado. Creyendo en el efecto de la hierba antigua y enojándose, continuó dándole la hierba a Ira. Septiembre, sin saber que Ira estaba en la habitación, entró y se quedó paralizado de sorpresa. Afife se dispuso a mostrarle la hierba en su bolso a la fitoterapeuta Nur. En la calle, el ladrón dispuesto por Eylul robó el bolso y despilfarró las sospechas de Afife. En los estrechos pasillos de la casa, Elif había jurado demostrar la inocencia de Beille. Akif dijo que extrañaba a Beille en el pasillo y rompió a llorar. Su corazón está destrozado. Elif trató de captar una pista de Akif, pero Akif estaba lleno de tristeza. Elif marcó teléfonos en secreto para encontrar al exprometido de Beille. Aziz se inquietó cuando se enteró de la reunión de Elif con Beille y frunció el ceño. Suzan sintió las sospechas de Aziz y tendió una trampa para acorralar a Elif. Feria apoyó a Elif y trató de resolver las insidiosas intrigas de Suzan. Alif puso en peligro el vínculo entre ellos al ocultarle la verdad a Aziz. Dick Suzan ha tejido un nuevo plan en las sombras para alejar a Elif de casa.